se les va a tomar oral a distancia. Y en el caso de mi comisión, de mi cátedra, que allá, si bien no soy el titular, soy el asociado, una de mis adjuntas tiene un problema de salud, no puede ir a la facultad, entonces, en principio, ella va a estar tomando oral a los que sean de riesgo y los que vayamos tomaremos escrito a los que estén presentes. Pero eso es en económicas. Económicas ya adecuó 12 aulas con micrófono, parlantes, pantalla, las sillas con cruces para que no estén cerca todos. La verdad salió muy bien. Pero acá en Derecho no Yo permiten. consulté a la facultad para ver cómo, porque desde la facultad tampoco nos daban una respuesta, entonces le consulté a la facultad y dijeron que eran todos presenciales y el tema es que yo le decía, pero no, de las cátedras no nos dicen que es presencial todavía. Ellos dicen que son todos presenciales y que nos tienen que avisar una semana antes. El tema es que, como dice usted, tampoco hay una bajada de línea que digan, bueno, se tienen que presentar. Y yo les dije, nosotros no podemos estar con la incertidumbre de saber si tenemos Sí, que seguir a rendir o no, tenemos que rendir por Zoom. aparte suponete que todos los de los miércoles hayamos puesto el examen el mismo día, a la misma hora. O sea, los que nos toca cursar en este horario. Primero que nada, a la entrada se va a golpar gente. Segundo, ¿qué hago con la gente? Tengo en el aula a los que les tomo y los demás donde esperan. Claro, que siempre esperábamos en el pasillo, En el ahora entiendo que pasillo. no puede haber gente No, en el y es más, pasillo. en económicas también me dieron la instrucción, igual como eran poquitos no hizo falta, pero si no combinar con las aulas contiguas, no salir en el mismo horario. O sea, hacer el corte, ponele, yo doy los sábados de 14:30 a 17:45, pero ahora, por una cuestión de sanitización y de horarios, es hasta las 17. Entonces me dijeron que un aula salga a 5 menos cuarto, la otra 5 menos 10 pasadas y la otra a las 5. De modo tal que no se junten alumnos. Pero bueno, si Doctor, sabemos algo, igual se los vamos a publicar en el aula, quédense tranquilos. Y si no, igual nos mandan mail, no hay problema. Pero ya les digo, antes de entrar acá, miré a ver si había alguna novedad y listo. Así que bueno, antes de la pandemia estaba esa modalidad, dos grupos que rendían con una hora de diferencia. Dependía de la cátedra, no te sabría decir las demás cátedras. Nuestra cátedra hacía ir a todos al mismo horario y los hacíamos pasar por tandas. Si había una mesa sola, tomábamos de a 3 alumnos o de a los alumnos, a veces éramos 2, 3, 4 mesas, pero no hacíamos 2 tandas. doctor, nosotros, le quería comentar, nosotros en procesal administrativo, que somos más de 100 personas, nos hicieron anotar en el formulario ese que nos apareció en el aula virtual, y en función de la cantidad de alumnos que se anotan para rendir, nos van a dividir en grupos, y quedamos a la espera ahora de que nos envíen los distintos horarios en función del grupo que nos ha tocado. Bien, Pero es presencial. bien. Igual quédense tranquilos que aunque sea presencial la nuestra, con la cantidad de alumnos que somos no va a haber inconvenientes. O sea, no somos 100, nunca somos tantos. Y en principio, generalmente, el examen lo empezamos puntual a las 6 y 7:30, 8 a más tardar, estamos terminando. Salvo el que les tome Antonio Crico, que los tiene mucho tiempo y les da muchas posibilidades. O sea, con él los va a tener 1 hora, 2 horas, no hay problema. Pero siempre les da una posibilidad a otra y otra y otra. Una vez casi perdemos la combi de vuelta en Villa Mercedes. Yo le decía, Antonio, estás tomando unos horas, yo ya lo tomé a 6. Y bueno, al final la pudimos tomar la combi. Pero bueno, sí, por una cuestión de cantidad de alumnos y disponibilidad de aulas. Respecto de los temas que vimos hasta ahora, creo que la clase pasada fue gasto público. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Yo sí tengo una duda porque estuve leyendo en los Sí, efectos Liliana. del gasto público, el efecto acelerador, no lo entiendo, si me puede dar, me lo puede ¿Cómo no? ejemplificar. ¿Cómo no? El ¿Cómo no? multiplicador lo entiendo y bueno, el Bueno, acelerador y el amplificador no. perfecto.
Acordate que el multiplicador se relaciona en forma directa e inmediata con el consumo. ¿Por qué? Porque mediante un gasto público se inyecta el gasto y hay una serie concatenada de consumos a través de las distintas etapas de la cadena productiva que generan que el efecto en la economía, en la sociedad, sea muy superior a lo que se depositó de entrada, a lo que se gastó de entrada, perdón. Entonces, al aumentar el consumo, ¿qué significa? Si yo consumo más, en vez de comprar 1 kilo de yerba por mes, voy a comprar 5 kilos de yerba. Mi vecino también, el otro también. Entonces, el almacenero de la esquina no va a dar abasto con la yerba. ¿Qué hace? Pide más yerba. El productor no da abasto. ¿Por qué? Porque la maquinaria que tiene no le alcanza para producir tanta yerba. ¿Qué hace? Toma un crédito, cambia las maquinarias y produce más. Entonces, no es que acelerador y amplificador sean dos mundos distintos. El amplificador, acelerador y multiplicador. El multiplicador te genera más consumo y al haber más consumo, tenés que equiparar la demanda, que es el consumo, con la oferta. Para que la oferta se equivale, para que la oferta se equipare, perdón, no equivale, para que la oferta se equipare, hace falta adecuar las instalaciones. Y para adecuar las instalaciones, hace falta recurrir al crédito privado. Esa es la vuelta del acelerador. Y el amplificador es un concepto más contable que jurídico. Tampoco se vuelvan locos con eso. El amplificador lo que hace es tomar acelerador y multiplicador y ver cómo en conjunto evolucionan e impactan en la sociedad. ¿Se entendió, Liliana? Ahora sí, perfecto. Bárbaro, Muy bien, gracias. de nada. Jorge, lo que estoy dando es respuesta a una pregunta respecto de efectos del gasto público. Todavía no empezamos con el tema de hoy, que es recursos públicos. Y les hago una pregunta. ¿Estuvieron viendo la aula virtual de ayer y hoy? Porque yo le pasé el apunte de servicios públicos a Juan Pablo y Juan Pablo me dijo que lo subió. ¿Está? Yo vi el de recursos públicos, la verdad que no presté atención a él. Ahí, Ricardo, ¿lo viste? ¿Me dijiste? ¿Decís? Estás muteado. Doc, una consulta. El otro día habían puesto ahí para anotarse para rendir el parcial. Mi compañero había dicho que lo que habían subido era para administrativo. La cuestión que yo quise entrar hoy para anotarme y ya no está más. Para. Entraste tarde vos, no me sale tu nombre. ¿Quién sos? Gonzalo Leonardo José. Gonzalo. Bueno, te repito lo que le dije a los demás de entrada. El titular no tiene idea de lo que subieron. La persona que figura que lo subió, creo que es Pablo Rusio, no lo conocemos. Lo que subieron en nuestra aula virtual era de otra materia. Pablo Entonces, Rusio, perdón, es de la cátedra de Reales, del doctor Guardiola. Por eso. Yo no lo conozco, los demás tampoco lo conocían. No hay problema, Doc, más allá de la situación que nos está explicando, el tema es, cuando tengamos que ir a rendir, ¿en qué aula vamos a rendir o va a ser por este medio? Eso les estaba explicando. En principio no nos dieron ninguna instrucción, al titular no le dieron ninguna instrucción de cómo iba a ser la mecánica. Por ahora nosotros seguimos dando la clase acá, que sea presencial el parcial, se había hablado, pero al titular no le dijeron nada. Por eso se sacó del aula virtual esa planilla que la desconocíamos, que la publicó alguien que no es de la cátedra y que encima decía otra materia. Entonces, el titular está tratando de conectarse para que tengamos, los que damos la clase, gracias, Yamila, está subido lo de servicios públicos. Ahora me quedo tranquilo. Con respecto al parcial, no se hagan problema. O sea, en cuanto lo tengamos claro, lo vamos a instrumentar. La instrumentación presencial quizá va a ser un poco complicada, pero ya el titular nos va a dar las órdenes del caso. Yo les comentaba antes que en económicas tengo un protocolo estricto, voy a tomar en distintas aulas, voy a tomar escrito, a los que son de riesgo le tomo a distancia, pero acá en Derecho no tenemos la instrucción exacta. Si la llegamos a tener, la vamos a publicar en el aula virtual
y si ven que no hay nada publicado, pueden enviarnos mail, que no hay ningún problema. Doc, ¿Se perdón, entendió? ¿será porque la cursada de la mañana rinde la otra semana, o sea, una semana posterior a nosotros, o no tiene nada que ver? Que la cursada nuestra de la Como que mañana... tienen, claro, como que tienen más tiempo todavía para ver si es virtual o presencial. No, 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 Ah, no, no, es no, lo no, mismo. no, porque como dije antes, el que empezó a consultar por el tema de la planilla fue Antonio Crico, el lunes, en la Claro. clase, cuando tuvo la clase con ustedes. Apenas terminó, yo estaba dando Derecho Administrativo en Económicas y empezaron a aparecer mensajes en el celular, entonces quedó dando uno de mis ayudantes y yo empecé a intervenir en la conversación. ¿Por qué? Si bien los mensajes de Crico eran para todos, especialmente era para mí porque sabía que ustedes obviamente nos iban a preguntar. Si me preguntan a mí, los exámenes orales por Zoom los hemos podido tomar perfectamente. No he tenido ningún problema. Todo lo contrario. Una grata sorpresa. Y si es presencial y es oral, vamos a tener que mantener las medidas de distancia y demás. Y escrito, el criterio, sí, alguna vez hemos tomado escrito, podemos tomar escrito. Pero bueno, en cuanto tengamos la información, se las damos. Ahora cuando pasemos el primer Zoom, que arrancamos el segundo, igual voy a mandar un mensaje al grupo a ver si tiene el titular alguna novedad, pero quedó en que en cuanto la tenía nos informaba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jorge. Doctor, una preguntita. Entonces, tal vez, ya me parece que esto va a ser oral por Zoom. Entonces, más o menos es tal cual como venimos con las otras materias. No te puedo decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, porque no tengo la orden que me la pueden dar en cualquier momento. No soy yo el que decide. Pero hasta ahora la modalidad no nos la han cambiado. O sea, lo define el titular. Lo define el titular en base a lo que le indique las autoridades y a su vez la modalidad escrito, oral, la define él. No te puedo decir si era presencial, o sea, antes de la pandemia, el día del examen, sí, generalmente tomábamos oral, pero alguna vez, cuando éramos pocos profesores para muchos alumnos, hemos tomado escrito. Igual sabiendo, es lo mismo oral que escrito. Y oral por Zoom es lo mismo que el que tomamos allá. Sí, Hacemos pasar a 2 o 3 alumnos, les vamos preguntando, si van bien aprueban, si es muy despareja la mesa, el que va muy bien lo aprobamos y nos quedamos con los otros dos. Si a uno le va muy mal, le decimos, bueno, espera y seguimos con los otros dos. O sea, en ese sentido, quédense tranquilos. Perdón que te interrumpí, ibas a decir algo, Jorge. sí, no, que ya vengo teniendo una gimnasia de dar oral con Zoom y no tuve problemas. En un momento llegué a ni darme cuenta que estoy dando un examen por Zoom. Es verdad, es Se hace verdad. un feedback que es increíble. Es increíble. Ese- Me ha pasado alguna vez que, no acá en Económicas, que una alumna, que la pregunta era muy fácil, como decirle, ¿de qué color es este celular? La respuesta era negro, y dijo blanco. Entonces yo dije, no, ¿cómo vas a decir negro? Es blanco. Y como estaba en su casa, se autoinsultó con un fuerte insulto, diciendo, ¿qué cosa que soy? Pero bueno, son la confianza que uno se tiene estando en un ámbito que estando en el otro no lo tiene, y obviamente que no hay problema. Pero bueno, bueno, listo. Gracias. no, de nada. ¿Algo más, chicos? Bien, vamos a comenzar con recursos públicos. Recursos públicos. Hasta ahora estuvimos hablando de la ciencia de las finanzas públicas y estuvimos viendo que los dos grandes temas son el gasto público y los recursos públicos. Gasto público y recursos públicos. Así como el gasto público es la salida de riqueza, los recursos públicos constituyen el ingreso de riqueza a las arcas del Estado. Acuérdense, como siempre les digo, que el concepto que utilizamos es riqueza. No es ni dinero ni fondos, es riqueza.
Bien. Yo les voy a dar una definición de recurso público que tiene una particularidad. Si yo les pregunto qué es un recurso público, ustedes pueden responderme es la riqueza que entra, los fondos que entran. Vamos a ordenarnos un poquito. Vamos a decir que los recursos públicos son aquella riqueza que se devenga a favor del Estado, riqueza que se devenga a favor del Estado y que es acreditada como tal por su tesorería. Riqueza que se devenga a favor del Estado y que es acreditada como tal por su tesorería. Es decir, que no basta que ingrese el recurso, sino que para ser considerado un recurso público propiamente dicho, tiene que estar acreditado en la Tesorería General de la Nación. Hay distintos tipos de recursos públicos. Tenemos las dos grandes definiciones, respecto de las cuales algo habíamos hablado la semana pasada cuando hablamos del artículo 4 de la Constitución, que es el que trata la financiación del gasto. Tenemos, por un lado, recursos originarios y derivados, y por otro, recursos de derecho público y recursos de derecho privado. Lo que voy a hacer ahora es explicarles un poco más in extenso cada una de estas clasificaciones y después desarrollarles distintos tipos de recursos públicos y encuadrar cada uno de ellos dentro de las dos clasificaciones. Entonces, vamos a comenzar diciendo que los recursos originarios los obtiene el Estado a través de la gestión de su propio patrimonio y sin ejercer coerción respecto de terceros. Entonces, el recurso originario, ya vamos encuadrando los recursos, pero lo importante es que los obtiene el Estado por sí mismo y sin que obligue a nadie a que le entregue riqueza. Ese es el recurso originario. En cambio, los recursos derivados los obtiene el Estado de la economía, de los particulares, ejerciendo coerción sobre los mismos. Es decir, la coerción significa que el Estado te obliga a entregarle riqueza. No se la das porque vos querés, sino que se la das porque de una manera u otra el Estado te está coaccionando. La otra clasificación divide a los recursos públicos en recursos de derecho público y recursos de derecho privado. Los recursos de derecho público son aquellos que son regulados por ramas de derecho público. Ejemplo, derecho administrativo, derecho tributario, derecho constitucional, etc. En cambio, los recursos de derecho privado
son aquellos cuya regulación no surge de ramas de derecho público, sino que se origina en ramas de derecho privado. Ejemplo, derecho civil, ejemplo, derecho comercial. Dicho esto, vamos a ir enumerando distintos tipos de recursos públicos y los vamos a ir encuadrando dentro de cada una de estas clasificaciones. Hago notar que algunos de estos recursos los vamos a ver muy por encima ahora, porque más adelante los vamos a ver más ampliamente, puesto que tienen unidades dedicadas especialmente a su estudio. Vamos a comenzar con los recursos provenientes de la gestión del dominio del Estado. Gestión del dominio del Estado. Tanto dominio público como dominio privado. Recursos que provienen de la gestión del dominio del Estado. Gestión del dominio quiere decir gestión de las propiedades que tiene el Estado. Por un lado, tenemos los bienes de dominio privado. Y los bienes de dominio privado del Estado son aquellos que tienen una regulación similar a la que tienen los bienes de los cuales somos nosotros, los particulares, sus propietarios. Entonces, así como yo voy a obtener recursos alquilando un bien que es de mi propiedad, el Estado, a través de la gestión de su patrimonio, más que dominio, digamos, de su patrimonio, a través de la gestión de su patrimonio, va a poder obtener recursos o alquilando ese bien y cobrando el canon locativo, o vendiendo ese bien y obteniendo el ingreso de fondos. Ahí vuelvo a estar. Voy a volver desde el principio. Los recursos los vamos a, ya dadas las clasificaciones, vamos a ir uno por uno viendo todos los distintos tipos de recursos. El primer tipo de recursos que vamos a ver son los que obtiene el Estado a través de la gestión de su dominio o de su patrimonio. El Estado tiene dominio privado y dominio público. Los bienes de dominio privado del Estado tienen el mismo régimen que los bienes que son de nuestra propiedad. Entonces, así como yo puedo cobrar un alquiler cuando alquilo una casa que tengo, el Estado también puede alquilar a personas físicas o jurídicas bienes de su propiedad. Asimismo, el Estado también puede vender esos bienes y lo que obtenga el producido de esa venta van a ser recursos públicos. El dominio público del Estado es distinto que el dominio privado del Estado. Esto lo tienen que haber visto en derecho administrativo. El dominio público del Estado se refiere a aquellos bienes que son de titularidad del Estado y que se encuentran a disposición del uso directo o indirecto de la comunidad. Bienes de titularidad del Estado que se encuentran a disposición del uso directo o indirecto de la comunidad. Entonces,
Una plaza es un bien de dominio público. Un río es un bien de dominio público. Una playa es un bien de dominio público. Está en el artículo 736 del Código Civil y Comercial. Antes estaban en el artículo 2340 del viejo Código Civil. Allí se enumeran los distintos tipos de bienes de dominio público que hay. Va a haber dominio público natural y dominio público artificial. El dominio público natural es aquel que está dado así por la naturaleza. Ejemplo, playas, ríos. Y el artificial es el que construye la mano del hombre. Calles, edificios públicos, etc. Supongamos, tomemos la playa. La playa, en la mayoría de los balnearios, ¿quién la explota? ¿El Estado o el Estado la concesiona? La concesión. La concesión particular. La concesiona a concesionarios de ese balneario. Entonces, el canon que va a pagar el concesionario va a ser un recurso público proveniente de la gestión de ese bien de dominio público. También podemos mencionar como gestión del patrimonio de los bienes de dominio público y lo que se cobra para ingresar a un parque nacional. Todo eso constituye gestión del patrimonio del Estado. Pero estos son bienes de dominio público. Y siempre dentro de esto tenemos que hablar un poquito de la gestión del propio patrimonio. Aquí entra un poco la expropiación. El Estado toma bienes expropiándolos, pero tiene que pagar una indemnización. Entonces, en este caso, si bien ingresa riqueza, también sale riqueza. Por lo cual es un recurso un tanto relativo. La gestión del propio patrimonio tiene que ver entonces con los bienes de dominio privado y con los bienes de dominio público. La gestión del propio patrimonio, es decir, esta primer tipo de recurso público que estamos viendo, es un recurso originario porque el Estado no te obliga a alquilarle un bien. Hay una relación contractual. Lo mismo que el concesionario de una playa. El Estado no lo obliga a tomar la concesión, sino que se ponen de acuerdo para ello. Es un recurso de dominio privado. Perdón. Es un recurso originario. ¿Y por qué rama del derecho se rige? Acá hay una diferenciación. Si hablamos de los bienes de dominio privado del Estado, va a ser un bien de dominio de derecho privado. Si hablamos de la gestión de los bienes de dominio público, se tratará de un recurso de derecho público. Lo reitero para que quede más claro. El recurso que se obtiene a través de la gestión de un bien de dominio privado del Estado va a ser un recurso originario de derecho privado. En cambio, el recurso que se obtiene por la gestión de un bien de dominio público del Estado va a ser un recurso originario, pero de derecho público, porque se va a manejar en principio por normas del derecho administrativo. Eso es en cuanto al primer tipo de recursos públicos que vamos a ver. El segundo tipo de recursos públicos que vamos a ver, y creo que después de este ya termina el Zoom y vamos a entrar al otro, y entre medio voy a mandar el mensaje a ver si hay novedades respecto del examen. El segundo tipo que vamos a ver se trata de los recursos provenientes de sanciones patrimoniales. Recursos provenientes de sanciones patrimoniales.
Las sanciones patrimoniales no son ni más ni menos que las multas. Las multas no tienen en principio un origen o una naturaleza jurídica recaudatoria, sino que se trata de una naturaleza jurídica sancionatoria. Es decir, justamente son sanciones, la naturaleza jurídica es sancionatoria. Pero, al ser patrimoniales, la multa implica el ingreso de riqueza en favor del Estado. Con lo cual, es un recurso público, por un lado, derivado, porque yo no voy a obtener ese recurso como Estado sin que no tenga que ejercer coerción. Es decir, el Estado ejerce coerción para obtener ese recurso. Por lo tanto, es derivado. Y a su vez, es un recurso de derecho público, porque toda la materia de multas corresponde al derecho administrativo. Vamos a volver al Zoom, pero antes a Cristian le digo, cuando sepamos cómo se van a entregar a gestionar las constancias de examen, les decimos. Así que eso quédense tranquilos. Todo el tema administrativo, no, de nada. Al ser ajeno a lo académico, lo desconocemos, pero trataré de averiguarlo y lo pongo ahora en el grupo. Vayan pensando alguna pregunta, denme 2 minutos que mando el mensaje, pero ya vayamos entrando y cuando entren, esperen que entre Agustina y vayan dando el presente al costado, así los va anotando. Bueno, No, yo tengo una hora, porque no sé. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Yes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya la semana que viene es el parcial, ¿no? Página. Sí. Es bastante largo. Yo también lo tengo y
Es muy grande, Es Loco. muy grande. muy grande. Me acuerdo que lo había... Lo que pasa es que explica muy bien, pero yo estaba leyendo hoy la parte de fuentes, y la de parte de fuentes le explica tan bien, pero uno necesita mucho tiempo. Volví, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, ahora sí. Y Ahora sí, sí. está, Sí, está- Ahí está. Me... ¿Te borraron los datos? No, los tengo. Igual yo voy siguiéndolos porque ya tengo listado con los DNI, así que con los Buenísimo. cuadraditos voy viendo, no se preocupen. Gracias. ya les estaba aparece diciendo- el. Perdón, ¿ya apareció los nombres en el chat? Sí. Sí, los tengo. Ah, perfecto, gracias. Estaban viendo con Ale recursos públicos, ¿no? ¿Qué llegaron a ver? El segundo Ah. tipo de las multas estaba hablando. Dentro de la clasificación, Recursos pecuniarios, sí, los por distintos multa. tipos. Está bien. Lo público, y la parte, los recursos provenientes de las sanciones Entonces, patrimoniales. Que Con surgen. respecto a eso, con respecto al tema de los recursos que se obtienen de sanciones patrimoniales, para la segunda parte de la materia ustedes van a ver la ley de procedimiento fiscal 11.683 y van a ver que hay ciertas sanciones que se aplican por ciertas conductas ilícitas de los contribuyentes. Por ejemplo, no presentar declaraciones juradas, presentarlas en forma deficiente, mentir en las declaraciones juradas. Todas esas cosas se sancionan, eso está justamente en la ley de procedimiento fiscal, y a través con esas sanciones obviamente se aplican multas. Entonces ahí eso tiene que ver con el recurso, ¿sí?, de las sanciones patrimoniales que les explicó Ale. De ahí se obtiene. También se obtiene de todo lo que tiene que ver, vuelvo a repetir, con el tema de las multas dentro del procedimiento fiscal. Lo van a ver, no sé si les toca con nosotros o con Grico, pero bueno, ahí tienen un montón de sanciones por, digamos, inconductas, tanto formales, en lo que tiene que ver con la información que proporciona el contribuyente, como también en inconductas materiales, como por ejemplo no abonar los tributos en tiempo y forma. ¿Sí? Hola Ale, ¿dónde estás? Hola Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, justo voy a pasar lista. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya publiqué en el grupo, si hay alguna información respecto del parcial, se las transfiero, y si no, bueno, ya la tendremos. Ya estuvimos hablando sobre eso al principio, Agus, así que Okay. ahora vamos a seguir con los distintos tipos de recursos que hay. ¿Se entendieron los primeros dos distintos tipos de recursos que les di? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces ahora con el tercer tipo de recursos públicos que les voy a dar, que son los recursos gratuitos. Recursos gratuitos. Como concepto general, los recursos gratuitos son aquellos que el Estado obtiene sin tener que realizar ningún tipo de contraprestación. El Estado lo obtiene sin tener que realizar ningún tipo de contraprestación. Entonces, vamos a ver como ejemplo las donaciones y las herencias vacantes. Vamos a comenzar con las donaciones. Cualquier particular puede donar bienes, obviamente siguiendo las reglas de la donación, sin afectar la legítima, etcétera, etcétera, etcétera. Esperen que entró un mensaje del grupo. No es del que me interesa. Entonces, el Estado puede recibir bienes a través de donaciones. De hecho, hay un bien inmueble muy conocido que el Estado obtuvo a través de una donación. ¿Saben cuál es? Un bien que adquirió el Estado. Sí, Jorge.
¿Dónde vive el presidente? Ah, sí. La La Quinta Quinta Olivos. Olivos. Claro, la Quinta de Olivos, la residencia presidencial de Olivos La es familia una Villate. donación, claro, que le hicieron al Estado. Pero esa donación no era libre, sino que era con cargo. ¿Cuál era el cargo? Que el presidente y su familia viviesen durante el mandato en esa residencia. Y hubo un presidente al cual prácticamente lo tuvieron que obligar a ir ahí porque no quería. ¿Quién es? Carlos. No, Carlos no. Alfonsín. Carlos lo que no quería es que viviese la esposa ahí. Él se No, quedó, no, la esposa le hizo ir. Le echó su lema. Así en la Claro. familia. Eso es otro detalle. Por eso. La puso muy paqueta. Claro, eso es otro El detalle. Carlos la puso muy linda. Creo Sí. que no Ah, quería no. vivir. ¿Quién, Jorge? Alfonsín creo que no quería vivir. No, Alfonsín, que yo sepa, no tuvo problemas. Lo que pasa es que nosotros, Lidia ¿dónde tiene que estamos? ser. En la Universidad de Lomas, y Lomas tira mucho. ¿Qué presidente era de Lomas? Dualde. Dualde no quería ir a vivir a la residencia presidencial, pero le dijeron, mira hermano, anda a vivir ahí porque si no, perdemos el bien. Así que Dualde y su familia tuvieron que vivir en la residencia presidencial de Olivos para mantener la donación. ¿Mm? ¿Micaela? No sé, que estuvo más tiempo, creo que fueron casi 2 años que estuvo Dualde. Los que estuvieron poquitos fueron Puerta, Rodríguez Saá, todos esos. Un año y medio estuvo. Dualde estuvo un año y medio, sí. Estuvo, doctor. 19. 19 meses. 19 meses, eso es lo que me acuerdo que decía. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Bueno, el otro recurso gratuito del cual podemos dar el ejemplo es el referido a las herencias vacantes. Ustedes seguramente lo vieron ya en otra materia. ¿Cuándo hay una herencia vacante? Cuando fallece una persona y no tiene herederos. Entonces, en ese caso, inicia el Estado la sucesión por la herencia vacante. Y, finalmente, si no se presenta ningún heredero, luego de haberse publicado edictos, librado oficios, etcétera, etcétera, ese bien pasa al patrimonio del Estado. Obviamente, cada jurisdicción que adquiera un bien a través de este método va a tener una ley específica que va a decir a qué se van a destinar los bienes que se obtienen a través de herencias vacantes. Generalmente se los destina a la educación. Es decir, que si se obtiene un inmueble a través de una herencia vacante, se la va a destinar a poner ahí una escuela, un jardín de infantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los recursos gratuitos. El cuarto tipo de recursos que vamos a ver son los recursos provenientes de empresas del Estado. Recursos provenientes de empresas del Estado. El Estado puede ser titular de sociedades, de empresas, de cooperativas, ya sea en todo o en parte. Si esas empresas obtienen ganancias, esas ganancias también van a pertenecer al Estado, va a ser un recurso que ingresa al Estado. Obviamente, va a ser recurso en la proporción de titularidad que tenga el Estado respecto de esa empresa. Si el Estado es titular del 20% de la empresa, los recursos públicos que se obtengan van a ser el 20% del total. Si el Estado es propietario del 100% de la empresa, el recurso va a ser el 100% de lo que se obtenga y así sucesivamente. Omití en el anterior tipo de recursos decirles si era originario o derivado y decirles si era de recurso privado, de derecho privado o de derecho público. Los recursos gratuitos son originarios, porque el Estado no te obliga ni a que le dones
ni a morirte sin tener herederos. Y a su vez, la herencia vacante está regulada en el Código Civil y Comercial, por lo tanto es un recurso de derecho privado. Y las donaciones también lo están en el Código Civil y Comercial, así que también es un recurso de derecho privado. Conclusión, los recursos gratuitos son recursos originarios y de derecho privado. Volvemos ahora a los recursos provenientes de empresas del Estado, que tienen prácticamente el mismo régimen con una salvedad. Son recursos originarios porque el Estado obtiene ese ingreso a través de la gestión comercial de las empresas. O sea, una empresa del Estado fabrica autos, los vende, lo que ingresa es un recurso público y no obligó a que le compren el auto. Pero, ¿es de derecho público o de derecho privado? Si se trata de una empresa que realiza transacciones comunes, que vende en el mercado, es de derecho privado. Pero, si se trata de empresas que brindan un servicio público, allí ya entra a terciar el derecho público. Entonces aquí tenemos una bimodalidad. Los recursos provenientes de empresas del Estado, si bien son originarios, pueden encuadrar como de derecho privado o como de derecho público. Pasamos ahora al quinto tipo de recursos, que son los recursos tributarios. Recursos tributarios. Y acá presten mucha atención. Porque después vamos a tener una unidad por cada tributo prácticamente, y es muy importante que ya vayan aprendiendo de qué se trata esto y en qué se diferencia un tributo de otro tributo. Vamos a decir primeramente que respecto de los recursos tributarios hay dos definiciones. Una definición jurídica y una definición económica. Entonces, los recursos tributarios o tributos tienen una definición jurídica y tienen una definición económica. En cuanto a la definición jurídica, los tributos son una prestación obligatoria, generalmente en dinero, que crea entre los particulares y el Estado relaciones de derecho público. Repito, definición jurídica, prestación obligatoria, generalmente en dinero, que crea entre el Estado y los particulares relaciones de derecho público. Por otro lado, tenemos una definición económica. La definición económica nos dice que un tributo es una detracción, con D, detracción de parte de la riqueza de los particulares exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio para financiar servicios públicos indivisibles, servicios públicos divisibles de demanda coactiva, obras públicas, obras viales y actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos.
Repito, porque esta definición es muy importante. Un tributo es una detracción de parte de la riqueza de los particulares exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y mediante ley, que creo que antes no lo dije, en virtud de su poder de imperio y mediante ley, para financiar servicios públicos indivisibles, servicios públicos divisibles de demanda coactiva, obras públicas, obras viales o actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos. Es detracción de parte de la riqueza, porque el Estado, lo voy a dar rápido porque después lo vamos a dar más ampliamente, capaz que hoy llegamos a empezar con recursos tributarios. Es detracción porque el Estado nos quita parte de nuestra riqueza, pero parte, no toda. La exige el Estado siempre a través de ley. Pero lo más importante para diferenciar un tributo de otro es qué es lo que financia cada tributo. Grábenselo. Si el tributo financia servicios públicos indivisibles, se va a tratar de un impuesto. Si el tributo financia servicios públicos divisibles de demanda coactiva, se va a tratar de una tasa. Los tres tipos de financiación que quedan constituyen en conjunto las contribuciones especiales. Pero, dentro de las contribuciones especiales, si se financian obras públicas, se va a tratar de contribuciones de mejoras. Si se financian obras viales, se va a tratar del peaje. Y si se financian actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos, se va a tratar de contribuciones parafiscales. Perdón, las de peaje, ¿cuál eran? Obras viales. Igual ahora repito todo, Yamila. Si financia servicios públicos indivisibles, impuestos. Si financia servicios públicos divisibles, demanda coactiva, tasas. Si financia obras públicas, contribución de mejoras. Si financia obras viales, peaje. Y si financia actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos, serán contribuciones parafiscales. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar más adelante va a ser la parte de los tributos en general y luego nos vamos a ir deteniendo en cada tributo en particular, de modo tal que ustedes van a saber de cada tributo todo. ¿Por qué les hago hincapié en este recurso? Todos los recursos son importantes, pero el 90% de los ingresos del Estado se obtienen a través de los tributos. Y asimismo, si ustedes no saben una clasificación de crédito público, o si ustedes no saben lo de que Duhalde no quería vivir en Olivos, no hay problema. Pero no pueden desconocer que financia cada tributo. Si nosotros no sabemos qué financia cada tributo, es como si un médico no supiese que un cuerpo tiene brazos, tiene piernas y tiene cabeza. Ese tipo no puede ser médico.
Entonces, si no sabes qué financia cada tributo, y no vamos bien. Por eso les hago tanto hincapié. Igual, he notado errores gravísimos en los candidatos de estas elecciones. Muchos de los candidatos, y lo llamativo es que también los que son economistas, no se refieren a tributos, sino que se refieren a impuestos, abarcando tributos. Te hablan del impuesto municipal. No existe el impuesto municipal. En provincia, los municipios no pueden crear impuestos. Los municipios pueden crear tasas y contribuciones especiales, pero la creación de impuestos está reservada al Estado Nacional con la división de competencias del artículo 75, inciso segundo. Obviamente, creo que si eso lo dice un candidato que no es economista, bueno, se va a aceptar. Pero si lo dice un candidato que es economista, yo creo que no lo hace porque no lo sepa. Lo hace porque en la generalidad siempre se menciona la palabra impuesto y no se menciona la palabra tributo. Pero si ustedes notan lo que dicen los políticos, nunca te dicen vamos a disminuir los tributos. Te dicen vamos a bajar los impuestos. ¿Mm? Y en realidad lo que tendría que utilizar sería el término tributos. Bien, bueno, visto esto rápidamente, respecto de los recursos tributarios, vamos a decir que los recursos tributarios son recursos derivados por excelencia. O sea, nadie paga un tributo porque quiere. Yo no pago el peaje porque quiero, pago porque me obligan. Yo no pago el impuesto inmobiliario porque quiero, lo pago porque me obligan. Y a su vez es un recurso de derecho público, puesto que el derecho tributario es claramente un recurso de derecho público. Pasamos ahora al siguiente tipo de recurso público y vamos a hablar del crédito público. Crédito público también tiene una unidad específica. Acá vamos a dar la parte esencial y luego vamos a verlo en extenso cuando veamos la unidad de crédito público. Vamos a dar la definición de crédito público y vamos a hacer la aclaración que cuando vieron la ley 2456 con Agus, ella les dio una definición. ¿Se las podés dar, Agus, de nuevo? Yo les había hablado brevemente, Ale, pero habría que dar la definición completa, si te parece. No, está bien. Pero Bien. está bien. Lo que pasa es que en la ley de administración financiera no te dan la definición completa. Por eso te decía eso. La definición Sí. completa, o sea, ustedes van a encontrar definiciones sueltas en la ley de administración financiera. Pero la definición completa es esta que les voy a dar yo ahora. El crédito público es la aptitud, AP, aptitud política, económica, jurídica y moral que tiene un Estado para adquirir bienes o dinero en carácter de préstamo basado en la confianza que inspira en razón de un conjunto de elementos subjetivos y objetivos. La repito. Aptitud política, económica, jurídica y moral que tiene un Estado para adquirir bienes o dinero en carácter de préstamo basado en la confianza que inspire
en razón de un conjunto de elementos subjetivos y objetivos. Ale, si me permitís un cachito, cuando habíamos hablado Sí, Agus. de la ley de administración financiera, que habíamos hablado del sistema de crédito público, yo simplemente había hablado de que el crédito público era la capacidad que tenía el Estado para endeudarse. Acá Ale, con esta definición, digamos, desarrolló o hizo más el detalle de todo. La capacidad sería esa aptitud y política, jurídica, ¿sí? Y bueno, el tema del endeudamiento después se va a ver en otra unidad, que es todo lo que tiene que ver con deuda pública. Gracias, Agus. Bueno. Entonces, como bien dice Agus, el crédito público es la aptitud, la posibilidad, la facultad que tiene el Estado para obtener préstamos. Pero no es el préstamo concreto. El préstamo concreto son los empréstitos, de los cuales voy a hablar un poquito para entender después si se trata de un recurso originario o de un recurso derivado. El empréstito es la operación concreta del crédito público. Es el préstamo concreto. Ejemplo de empréstitos: los patacones, los LECOP, los bonos con los que se les paga a los jubilados, etc. Es decir, que cada empréstito se crea a través de una ley distinta. Y allí hay tres tipos distintos de empréstitos: voluntarios, semiobligatorios o patrióticos y forzosos. Los empréstitos voluntarios son aquellos en los cuales el particular adquiere el título de deuda y entrega el dinero, o sea, le presta el dinero al Estado, sin que exista obligación legal para hacerlo. Ni legal ni moral. O sea, en vez de poner el dinero a plazo fijo, adquiere un título de la deuda, porque le da más intereses. Los empréstitos semiobligatorios o patrióticos son aquellos en los cuales, si bien no hay una obligación legal de prestarle al Estado, sí hay una obligación moral, que se genera a través de medios propagandísticos. Si usted no le presta al Estado, si no adquiere el título de deuda tal, será responsable de que nuestros soldados en tal batalla mueran de frío por no tener la ropa adecuada. Y por último tenemos los empréstitos forzosos, que son aquellos en los cuales el Estado directamente te obliga a prestarle. Por ejemplo, los patacones y los LECOP. Yo cobraba mi sueldo de mis horas secundarias en patacones y si cobraba del Estado, cobraba en LECOP, del Estado Nacional. Bien. Entonces, allí sí ya hay una obligación legal de prestarle al Estado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque para encuadrar al crédito público como recurso originario o derivado, tenemos que diferenciar los empréstitos voluntarios y los semiobligatorios de los empréstitos forzosos. En el caso de los empréstitos voluntarios y semiobligatorios o patrióticos, como no hay una obligación legal de prestarle al Estado, se va a tratar de recursos originarios. En cambio, en el caso de los empréstitos forzosos, como ahí sí hay una obligación legal de prestarle al Estado, se va a tratar de un recurso derivado. Entonces, empréstitos voluntarios o semiobligatorios, recurso originario. Empréstitos forzosos, recurso derivado. En todos los casos, vamos a hablar de que el crédito público es un recurso de derecho público, puesto que se rige por el derecho administrativo, que es una rama del derecho público. Y otra particularidad que tiene el crédito público se da o reside en que es un recurso transitorio. Recurso transitorio. ¿Por qué?
porque al vencimiento de los títulos de la deuda, el Estado deberá reintegrar o devolver al particular el dinero que ese particular le dio al Estado al adquirir los títulos de la deuda. O sea, el dinero que le prestó hay que devolverlo. Entonces es un recurso transitorio. Pasamos ahora al siguiente recurso público. Salimos de crédito público y pasamos a la emisión monetaria. Emisión monetaria. La emisión monetaria, anteriormente se dudaba entre considerarla un recurso público o no. En la actualidad no hay dudas de que sí es un recurso público. La facultad de emisión de moneda la tiene el Estado Nacional a través del Banco Central y la Casa de la Moneda es la que lo imprime. Ahora bien, si tenemos que encuadrar a la emisión monetaria dentro de la primera clasificación de los recursos públicos, nos preguntamos, ¿la emisión monetaria es un recurso originario o un recurso derivado? ¿Recurso originario o recurso derivado? Y ahí tenemos que hacer una diferenciación. Si cuando se emite moneda, esa emisión de moneda no genera inflación, se va a tratar de un recurso originario. En cambio, si cuando se emite moneda se genera inflación, se va a tratar de un recurso derivado. ¿Por qué? Vayamos a cuando se lo considera recurso originario. Durante la presidencia de Menem, rigió la ley de convertibilidad, en la cual un peso equivalía a $1. No se podía emitir moneda, salvo que aumentasen las reservas. Es decir, si no había reservas para cubrir la emisión de moneda, no se emitía moneda. Entonces, al no haber inflación, era un recurso originario. ¿Y por qué se consideraba así? Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la inflación con que sea originario o derivado? ¿Quién carga con la inflación? Ahora, yo cobro a principio de mes, ponerle 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos, año 2021, ¿me valen lo mismo el primero de mes que el último día del mes? No, porque hubo una inflación. Y en algunos productos, una inflación importante. Entonces, ¿quién carga, en los casos de inflación, con el peso de esa inflación? Nosotros. Entonces, volviendo, si la emisión monetaria no produce inflación, es un recurso originario. Si la emisión monetaria sí produce inflación, se tratará de un recurso derivado. Y, obviamente, en todos los casos, la emisión monetaria se trata de un recurso de derecho público, porque, obviamente, la emisión de moneda abarca claramente una rama del derecho público. Eso en cuanto a la emisión de moneda. Pasamos ahora al siguiente recurso público, que son los monopolios fiscales. Monopolio fiscal. Como su nombre lo dice, un monopolio es la explotación a través de un solo sujeto de determinada actividad. Fiscal significa que es el fisco. Bien, un monopolio fiscal es una actividad desarrollada exclusivamente por el fisco. O sea, una actividad que el Estado ha retenido para sí por sus propias características. En nuestro país, el único monopolio fiscal que hay es el de los juegos de azar.
el Estado el Estado los tolera, pero no es que diga, ay, que tiene que haber juegos de azar. Entonces, ¿qué hace? Lo retiene y eventualmente da concesiones de los juegos de azar. ¿Es un recurso público o privado, de derecho público o de derecho privado? Y los juegos de azar son un recurso que no es ni de derecho público ni de derecho privado. Pero bueno, tiene una regulación compleja. ¿Es originario o derivado? Y después de esta explicación, pasamos al tercer sub. Técnicamente es un recurso originario, pero yo siempre cuento la anécdota de un jugador de fútbol, compañero mío, que había dejado de venir a jugar y un día aparece que la señora le había dado el dinero para ir al supermercado y él fue al bingo y se perdió todo en el bingo. Entonces juntamos en ese momento 5 pesos cada uno para que vaya a comprar las cosas al supermercado, donde fue al bingo de vuelta. Entonces, en la ludopatía es como que hay una obligación que se crea el ludópata para jugar. Pero bueno, esa es una anécdota nada más. En realidad es un recurso original. Bueno, ahora salimos, cuando termina el Zoom, volvemos a entrar, me fijo mientras tanto si hay contestación de la consulta que hice, vamos a ver el último tipo de recurso público y Agus, tenete a mano la parte de recursos tributarios, a ver si podemos compartir. Galaxy A12, ¿quién sería? ¿Es alguna segunda cámara de alguien, algún segundo usuario o es otra persona? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Galaxy A12, ¿quién es? No Si sé. no puede hablar, por lo menos que ponga en el chat, así lo tengo en cuenta en la lista. Bueno. Soy yo, doctora González Leonardo. González Leonardo. ¿Ya habías venido a alguna otra clase, Leonardo? Sí, en esta, la de los miércoles creo que la tercera. En 2 no pude entrar, y esta es la tercera. En la de los lunes sí. Ajá. Entonces es la tercera reunión que vos te
que estás con nosotros. Sí, soy recursante de la cátedra también. ¿Puede ser que te hayas conectado con otro nombre? Sí. Yo tengo anotado, por ejemplo, Marcos Viera. No, Carla Natalia Boto. ¿O? Pues, Carla Natalia Boto. No. Bueno, igual ya te anoto. Me dijiste González Leonardo, ¿no? Sí, ahí subí en el chat mi número de documento. ¿Ahora? Sí. No está. No, no está. Entonces, no, a ver, no soy muy ducho con este sistema, a ver si... Si no, dictame tu DNI porque ya el nombre lo tengo. 24-909-831. 909-831. Listo, Leonardo, gracias. Acá me da la opción que me dice chat, configuración de reunión. En el chat puse. No sé si hay otro tipo de chat, según lo que me da acá como opción el celular. No Acá sé, no mira, salió nada. en el chat no pusiste nada. No sé si escribiste y enviaste el mensaje, pero por ahí no lo enviaste. Después, a ver, pará. Ahora yo hice invitar. Sí, me puse, dejo mi número por si hay algún grupo formado en tributario para que me agreguen. Puse el celular. Dice chatear, cerrar, chatear y una campanita en el marco superior derecho, mirándolo de frente. No, acá Al no menos salió. acá no pasó nada, no se ve nada. A mí Si me no, aparece eso en el chat, ¿eh? A mí eso en el chat, lo que acaba de leer, me aparece. Pero el DNI ¿alguien no. más le aparece? ¿El DNI no te aparece? Lo pongo de nuevo, es No, indistintivo. no aparece. Quizás, fíjate, si vos tenés la opción, en alguna parte tiene que decir enviar a, y vos te elegís a algún participante en particular o a todos en la sala. Dice todos pueden ver el texto de usted. Entonces pongo Leonardo José González. Fíjate y... González, DNI 4909831. Ahora Ahí. sí. Ahí sí. sí. Ahora sí. Dejarles tu número a los chicos por el tema del... Sí, si hay algún grupo como hay en todas las cátedras que se forman por eso. Ahí ya lo pasaron. Bueno, un millón de gracias. De nada. Vamos ahora a seguir con el recurso que nos queda, que son los beneficios cambiarios. Beneficios cambiarios. Y los beneficios cambiarios tienen que ver con el valor de la moneda dentro de cada estado soberano. Es decir, si Argentina tiene una moneda más fuerte que la de Uruguay, el beneficio cambiario ¿para quién va a ser? Para Argentina. Si Argentina tiene una moneda más débil que la de Uruguay, nos vamos a encontrar ante un beneficio cambiario para Uruguay. Es un recurso público, de derecho público, no hay duda, porque todo lo que se refiere a moneda, etcétera, etcétera, es de derecho público. ¿Es originario o es derivado? No es ni originario ni derivado, porque el valor del beneficio cambiario es relativo. Hoy día Argentina tiene moneda más débil que casi todos, pero el día de mañana podemos tener una moneda mucho más fuerte y el beneficio cambiario va a ser para nosotros. Todo esto es lo que yo les quería comentar respecto de los recursos públicos en general. Agos, ¿querés hacer algún comentario? No, Ale, el único comentario que les hice era con respecto a los recursos derivados de sanciones patrimoniales que están vinculados con la ley de procedimiento fiscal, pero la ley de procedimiento fiscal la van a ver en la segunda parte, así que... Bien, vamos a empezar con los recursos tributarios. Recursos tributarios. Salimos de recursos en general y pasamos a los recursos tributarios. ¿Cuál es el origen del término tributo? La palabra tributum. Tributum. Tributum es un término latino que tiene dos acepciones. Término latino que tiene dos acepciones.
La primera de ellas se refiere al paso de mercaderías de una provincia a otra en la época del Imperio Romano. Acuérdense que cada pueblo que era conquistado por Roma pasaba a denominarse provincia. Entonces, cuando un mercader trasladaba mercadería de una provincia a otra, se le cobraba un tributo. El tributo no era ni más ni menos que un impuesto aduanero, un tributo aduanero, para pasar de una provincia a otra. La otra vertiente del origen del término tributo está dado también en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano, conquistaba un determinado pueblo. En ese caso, si el pueblo conquistado no había ofrecido excesiva resistencia al momento de ser conquistado, se le permitiría mantener sus autoridades locales. Pero para ello, los habitantes debían pagar una suma de dinero que se denominaba tributum. Es decir, que ahí funcionaba como un tributo a mantener las autoridades. Esos son los dos orígenes que le podemos encontrar al término tributo. Pasamos ahora a ver cuál es la naturaleza jurídica de los recursos tributarios. Para el iusnaturalismo, acuérdense que veía flores, arbolitos, todos eran felices, etcétera, etcétera. Para el iusnaturalismo los tributos eran de naturaleza contractual, porque consistían en un acuerdo entre el Estado y el contribuyente para que este último le pagase el tributo. Obviamente, el resto de las corrientes no sostenía esto, porque en realidad yo jamás me pongo de acuerdo con el Estado para pagar un tributo. Lo pago sencillamente porque el Estado me obliga. No está mal que me obligue, porque el Estado tiene que recaudar de algún lado. Pero no te voy a pagar, Estado, si vos no me lo exigís. Entonces, la naturaleza jurídica del tributo es, digamos, recaudatoria, digamos, tributaria. O sea, no quiero caer en que el recurso tributario sea de naturaleza tributaria, pero lo es y tiende a recaudar. Bien, dicho esto, vamos a desarrollar un poquitito más las dos definiciones que dimos de los recursos tributarios. La jurídica y la económica. Ya las copiaron, entonces se las digo rápido. La definición jurídica dice prestación obligatoria, generalmente en dinero, que crea entre los particulares y el Estado relaciones de derecho público. Bien. Prestación obligatoria, porque me la exige el Estado. No pago porque quiero, me obliga. Generalmente en dinero, porque el 99,99% de los tributos son en dinero, pero puede llegar a haber tributos en especie, como vamos a ver cuando desarrollemos las clasificaciones de impuestos, que crea entre el Estado y los particulares relaciones de derecho público. Obviamente, la relación que yo tengo con el Estado al momento de que él me exige el pago de un tributo y yo estoy obligado a abonarlo, es de derecho público. No puede ser de derecho privado. Es derecho público, el Estado está acá y yo estoy acá. El Estado me exige y el Estado me exige. Distinta es la clasificación económica, porque la clasificación económica no apunta
a esos conceptos jurídicos, obviamente, sino que se fija en cuestiones de la economía. Y comienza diciendo que un tributo es detracción de parte de la riqueza de los particulares. Un tributo claramente nos priva de algo que es nuestro. Yo tengo que pagar la patente del auto. Me priva de dinero, tengo que pagar el dinero, el impuesto automotor, la patente. Entonces, mi patrimonio decrece a raíz de ese pago coercitivo que estoy realizando. Pero la definición dice de parte de la riqueza de los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede quitarnos una parte sustancial de nuestro patrimonio en virtud de un tributo. La parte que nos quita debe ser razonable, no puede ser más de lo lógico. Esto tiene que ver con el principio constitucional de no confiscatoriedad, que surge a raíz o a partir del derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución. ¿Qué queremos decir con esto? Que al exigirme un tributo, el Estado no nos puede quitar más que una parte de nuestro patrimonio y esa parte debe ser razonable. Eso quiere decir la definición económica de tributo cuando habla de detracción de parte de la riqueza de los particulares. Exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio. Bien, el Estado sabemos que tiene poder de imperio, tiene imperium. Nos da órdenes, nos da instrucciones. Ese poder de imperio para crear tributos se llama poder tributario. Poder tributario. Poder tributario es la facultad que tiene el Estado de crear tributos. Y esa creación de tributos, en ejercicio del poder tributario, se hace a través de leyes. Entonces, acuérdense siempre, pero siempre, que el poder tributario del Estado se encuentra en el poder legislativo, porque el poder legislativo es el único que puede crear tributos. El tributo no lo puede crear el Poder Ejecutivo, ni lo puede crear el Poder Judicial. Lo tiene que crear sí o sí el Poder Legislativo a través de una ley. Principio de legalidad. Artículo 17 y artículo 4. No hay tributo sin ley, nullo tributum sine lege. Y luego vemos cómo se va abriendo todo esto en cuanto a qué es lo que financia cada tributo. Lo mencionamos anteriormente. Y yo agregaría que en definitiva los tributos, el cobro de tributos, se dirige hacia el bienestar general. Hago usted una pregunta. ¿Tenés las diferencias entre los distintos tributos? En un cuadro cargado, no. No lo tenés cargado. No. Bien. Si querés los voy anotando para que lo tengan. Bueno, vamos a anotar, los vas escribiendo en el chat, ¿verdad? Sí. Agus en el chat les va a escribir lo que vamos a desarrollar ahora, que es lo que en el programa tienen como primer acercamiento a los distintos tipos de tributos que hay. Vamos a marcar las diferencias entre los distintos tributos. La primera diferencia entre los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales está dada en qué financia cada uno. ¿Qué financia cada uno? Los impuestos financian servicios públicos indivisibles. Servicios públicos indivisibles. Las tasas financian, perdonen, ¿podés seguir hablando un poquito más, Agus? Sí. Estamos entonces con lo que financia cada uno de los tributos, ¿sí? Los impuestos, dijo el doctor, que financian servicios públicos indivisibles. ¿Recuerdan cuáles eran los servicios públicos indivisibles?
Sí, son los que no se pueden determinar el grado y la medida en que ese servicio público llega a nosotros, nos llega como usuarios. Con Por respecto a las ejemplo, la tasas, defensa, la seguridad, entonces se financia con impuestos. con respecto a las tasas, financian servicios públicos divisibles de demanda coactiva. ¿Cuáles son esos? Los divisibles son el ABL, por ejemplo, que aunque yo... Sí, a mí me estás dando un ejemplo, pero ¿cuáles son, digamos, en la teoría? Son los que se prestan obligadamente, no sé cómo explicarlo. Aunque no los querramos usar, los tenemos. Por más que nosotros no querramos hacer uso de ellos. Bien, pero no me están hablando de lo esencial, la diferencia esencial entre indivisible y divisible. Porque uno que es a toda la sociedad. No. En realidad la diferencia... El divisible se establece el grado y la medida en que llega a cada usuario y se determina el costo específico de ese servicio. Perfecto, exacto. Se puede determinar. Ahí está. El indivisible no. El indivisible no se puede determinar el grado medida en que llega cada uno de los particulares. Se los quería recordar porque obviamente este es un tema también de parcial, entonces para ver si lo recordaban, ¿sí? Ya que estamos muy cerca del parcial, estaba bueno. ¿Ale? Sí, dame un segundito más. Bueno, entonces, las tasas financian servicios públicos divisibles de demanda coactiva. Divisibles porque se puede determinar el grado o medida en que llega a los particulares, y de demanda coactiva porque, aunque no queramos utilizarlos, como están, digamos, como somos posibles usuarios, ¿sí? Porque estamos en condiciones de recibirlos, los recibimos igual y se nos cobran igual. Y bueno, las contribuciones especiales es un grupo que se divide en tres distintos tipos de contribuciones especiales. Las contribuciones a mejoras, peaje y contribuciones parafiscales. ¿Vale? Sí, las contribuciones especiales, como bien decía Agus, son el único tributo que no financia servicios públicos. Entonces, ahí tenemos que las contribuciones de mejoras financian obras públicas. El peaje financia obras viales y las actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos son financiadas a través de las contribuciones parafiscales. Obras públicas, contribución de mejora, obras viales, peaje, actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos, contribuciones parafiscales. La segunda diferencia que podemos encontrar entre los distintos tipos de tributos es si tienen afectación de destino. Es decir, si lo que se recauda en concepto de ese tributo tiene algún destino prefijado. En el caso de los impuestos, los mismos no tienen afectación de destino. Ingresan a la cuenta rentas generales. Los impuestos no tienen afectación de destino. Las tasas sí tienen afectación de destino. ¿En qué consiste la afectación de destino? En que tienen que financiar el servicio público específico para el cual han sido creadas. Y las contribuciones especiales, obviamente, sí tienen afectación de destino. La contribución de mejoras, la construcción de la obra pública. El peaje, la construcción, mantenimiento y servicios de la obra vial. Y las contribuciones parafiscales, las actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos. No puedo estar, no paran de hablar. ¿Cómo? Se ve que no era para acá. Bien. Tercer diferencia entre los distintos tipos de tributos está dada en si los mismos tienen contraprestación o no. Los impuestos no tienen una contraprestación directa, sino solamente indirecta. Yo pago un impuesto
Y a mí el Estado no me da una contraprestación, sino que la contraprestación está dada en la prestación general de los servicios públicos indivisibles que son financiados a través del impuesto. Por ejemplo, la seguridad. La policía no me da un servicio público exclusivamente a mí, se lo da en general a toda la población. Las tasas, en cambio, sí, siempre te brindan una contraprestación. Vos pagás una tasa y siempre el prestador, o sea, siempre recibís a cambio una contraprestación. No confundir contraprestación con beneficio. Yo pago una tasa, siempre obtengo una contraprestación, pero no siempre un beneficio. Por ejemplo, ¿quién paga la tasa de justicia? ¿El que gana o el que pierde el juicio? El que pierde el juicio. Es decir, yo obtuve una contraprestación que fue el servicio de justicia, pero no obtuve un beneficio porque perdí el juicio. Entonces, la tasa tiene contraprestación, pero no tiene beneficio. En cambio, las contribuciones especiales sí tienen contraprestación y luego vamos a ver que también siempre producen beneficio. Ale, déjame interrumpirte un cachito por dos cosas que escribí mal en el chat. Dale. La primera, que sería en el segundo de los textos que escribí, al final puse contribuciones especiales, tienen afectación específica de destino, igual el servicio público que financia. No, obviamente las contribuciones especiales no financian servicios públicos, sino actividades especiales, ¿sí? Eso... ¿Sabes lo que pasa? Me parece que lo que tenés escrito ahí es impuestos, no dice contribuciones especiales. No dice impuestos, tasas, contribuciones especiales. No sé si se llega a notar, porque no sé cómo escribirlo para que lo tengan... Lo último que tengo yo, de lo que publicaste vos, dice, impuestos, hay una contraprestación indirectamente. Punto aparte, Bueno, tiene afectación específica de destino, el servicio público que financia. Me parece en que el texto anterior, no, en el texto anterior les decía. No sé si lo llegan a ver en el chat. En el primero pusiste impuestos, financia servicios públicos indivisibles, tasa financia servicios públicos de demanda coactiva. Contribuciones especiales, financia obras Financia, públicas, sí. obras sociales. Bien. El tercer párrafo. Claro, ahí La está. tercera oración, mejor dicho. Contribución Dice, especial tiene afectación específica de destino. Igual servicio público que financia. ¿Eso es lo que está mal? claro, eso es lo que está mal, porque obviamente las contribuciones especiales no financian servicios públicos, ¿sí? Sino actividades que presta el Estado. Claro. Eso es en el penúltimo párrafo que publicaste. Sí, ahí está. Y Pero- otra aclaración es que en el último texto que yo les mandé, dice impuestos, hay una contraprestación directamente, y abajo dice directamente tiene afectación específica, bueno, ahí va tasas, 2 puntos, tiene afectación Claro, específica de ahí destino, está, porque perfecto. cuando voy tipeando se me escapan algunas cosas. Se te chispoteó, se te chispoteó. Sí. No hay problema. ¿Se entendió entonces, chicos? Tengo una consulta, yo tengo una consulta puntual. Cuando habló de la tasa judicial, yo tengo una pregunta respecto de la tasa que cobran los empleados judiciales, que también se llama tasa judicial. ¿Eso hace referencia también a las tasas? O sea, a estas tasas que estamos hablando. No, es otra cosa. A ver. Y otra cosa. El Estado te cobra la tasa de justicia. O sea, vos para litigar tenés que pagar la tasa de justicia. Si la pagó el actor y gana el juicio, tiene que reponerla el que perdió el juicio. Eso ingresa al Estado. Hay una ley que en provincia establece que de lo recaudado en concepto de tasa de justicia, no me acuerdo si es cada 6 meses o una vez por año, eso se reparte entre los empleados. Entonces, lo que se le paga a los empleados es una bonificación que se quita de la tasa de justicia, pero no es que se le está pagando una tasa, sino que de lo que se recaudó por tasa se destina una parte a darle un beneficio a los trabajadores judiciales. ¿Se entiende, Ernesto? Sí, sí, perfecto. Y una subpregunta dentro de eso. ¿Cuál sería el sentido, digamos, de que aparte del sueldo, que también es un sueldo estatal, obviamente, que también se recauda en base a los tributos,
aparte tengan una tasa por el mismo servicio que No, prestan, por el reitero, cual son. no es que, reitero, no es una tasa lo que tienen, es una bonificación en razón de la tasa que percibe el Estado. Y eso es un logro que obtuvo el gremio judicial en su momento y que subsiste. O sea, hay determinadas actividades que tienen algunos plus y otras que no lo tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos en el grupo de mis compañeros de tenis un señor que ahora tiene 86 años y que ya hace que no trabaja 37 años, se jubiló a los 49 años, porque era trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y a su vez, cuando se jubiló, le pagaron 12 sueldos adicionales. ¿Por qué? Porque era un logro de ese gremio. O sea, son logros que obtienen los gremios para los trabajadores de ese gremio. O, por ejemplo, la docencia en la provincia de Buenos Aires se puede jubilar a los 50 años de edad y con 25 de ejercicio. Mi señora se jubiló cuando cumplió 50 años de edad, ya tenía 29 de ejercicio, pero se jubiló. Así que esas son logros que obtienen determinadas actividades, pero ¿por qué los tienen? Y bueno, porque los gremios lucharon lo suficiente como para que se tenga eso, y porque por el lado de la patronal se reconoció que podía llegar a haber algún beneficio adicional. ¿Se entiende esto? Bien. Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, pasamos a... estuvimos recién con la contraprestación. Ahora pasamos a si producen beneficio o no. Quien paga un impuesto nunca obtiene un beneficio. ¿Por qué? Porque la génesis del impuesto es justamente su capacidad económica, su capacidad contributiva. Entonces, él paga por lo que tiene y no obtiene un beneficio nunca. En cuanto a las tasas, dijimos antes que tenían contraprestación, pero que no producían siempre beneficio. Entonces, la tasa a veces genera un beneficio, a veces no. Y las contribuciones especiales siempre le producen un beneficio, siempre generan un beneficio en la persona que la abona. El beneficio es el elemento distintivo de las contribuciones especiales. Y la última diferencia que vamos a encontrar es en cuanto a quién puede crear los distintos tipos de tributos. Los impuestos solamente pueden ser creados por el Estado Nacional y por el Estado Provincial en virtud de la atribución y división de competencias que contiene el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Nacional. Es decir, que los impuestos pueden ser creados por el Estado Nacional a raíz de esto. El Estado Provincial también puede crear impuestos provinciales. En cambio, los municipios no pueden crear impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un poder tributario limitado. Resumiendo, los impuestos, tanto nacionales como provinciales, pueden ser creados solamente por el Estado Nacional y el Estado Provincial. No existen los impuestos municipales. Los municipios no pueden crear impuestos. En cambio, las tasas pueden ser creadas por el Estado Nacional, por el Estado Provincial y por el Estado Municipal. Y las contribuciones especiales también pueden ser creadas por las distintas manifestaciones de Estado que encontramos. ¿Se entendieron las diferencias esenciales entre los distintos tributos? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Quieren que aclaremos algo más?
Sí, en la primera, Doc, me perdí. No pude apuntar bien. La primera Bueno, diferencia. los Yo impuestos, noté la diferencia por afectación de destino, diferencia por contraprestación o no. la primera diferencia era qué financiaba cada tributo. Los impuestos financian servicios públicos indivisibles. Las tasas financian servicios públicos divisibles de demanda coactiva. Y las contribuciones especiales financian obras públicas, obras viales y actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos. ¿Ahí se entendió? Sí, sí. Muy bien. Sí, Doc. Gracias, Marina, por lo que pusiste en el chat. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Es una duda nada más, doctor, ¿puede Sí, ser? Adrián, adelante. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que cobra ABL y cobra ingresos brutos, por ejemplo, un impuesto y un... ¿Cómo funciona? Porque No, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pero el no es rango el rango de provincia. Desde el pero año no tiene... 94, Sí, desde está bien, el año 94 puede hacerlo. Antes no. Antes, pero acordate que el intendente de la provincia, de la está capital bien, federal lo designaba el presidente, hasta que en el 94 se la creó como Ciudad Autónoma de Buenos está bien. Aires. Porque incluso puso un impuesto en el 1.2 de la tarjeta de crédito sobre compras en la Ciudad de Buenos Aires también, hace Sí, poco. sí, sí, pero la Ciudad de Buenos Aires está facultada La para facultad. crear impuestos. Sí, 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 sí. Está bien, no, no es. Bárbaro. Una Gracias. pregunta, de nada. Disponer un esta semana para poder inscribirse al parcial día 15. Y Marina, me parece que debes de haber entrado un poquito tarde, porque de esto hablamos al principio de la clase. No tenemos hasta ahora instrucciones ni en el grupo, me contestó el titular, ni nadie, respecto de si el examen tiene que ser presencial. No tenemos hasta ahora ninguna definición al respecto. En cuanto la tengamos, la publicaremos en el aula virtual. Si quieren pueden mandarnos mail, no hay ningún problema, porque, y por eso el formulario fue sacado del aula virtual, porque lo publicaron poniendo otra materia y una persona que no conocemos. Y ahí en el grupo no tengo ninguna instrucción, pese a que mandé un mensaje al pasar del primer chat, primer Zoom al segundo. ¿Se entendió, Marina? O sea, en cuanto tengamos, se los decimos. Eso lo mismo, sí. Jorge, O sea, tenías una pregunta, perdón, Jorge. ¿Ibas a preguntar algo, Jorge? Sí, 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 doctor, sí. Una cosita, a ver si lo pueden repetir, ¿no es cierto? Los impuestos indivisibles y divisibles. No, no impuestos. Servicios públicos Servicios indivisibles y públicos. servicios públicos divisibles. Divisibles y divisibles que lo puntualizaron como muy importante. Los servicios públicos indivisibles son aquellos en los cuales no se puede determinar a ciencia cierta el grado o medida en que llegan a cada uno de los usuarios. Ejemplo, seguridad, ejemplo, defensa. Los servicios públicos divisibles sí se puede determinar a ciencia cierta cómo llegan a cada usuario. Ejemplo, alumbrado, barrio y limpieza, de acuerdo a los metros de frente, etc. Cristian, tenías una pregunta. Sí, doctor. Respecto del poder tributario, usted dijo que quien tiene poder tributario es el poder legislativo, que lo crea a través de una ley. No, no lo crea a través de una ley. El poder tributario es la facultad, la potestad que tiene el Estado a través del poder legislativo para crear tributos. Ah, ahí está. Bueno, porque el profesor de los lunes dijo que si bien el poder legislativo crea tributos, existe cierto poder residual en el cual el poder ejecutivo también los puede crear y hasta se puede considerar que el poder judicial, si considera lesiva una ley respecto de algún tributo, también la puede anular. Sí, pero el Poder Judicial lo crea porque tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de un tributo. Claro, él dijo que si la considera lesiva, la puede declarar inconstitucional. Ahora lo que Bueno, pregunto es, ¿el Poder Ejecutivo tiene algún poder residual para crear un tributo? el Poder Ejecutivo para crear tributo, no, pero mediante el decreto reglamentario le puede dar una forma que no es exactamente la que quisieron los legisladores. Eso es. Ajá, ¿Mm? está bien. Y Por las dudas que me lo pregunten. Pero ahí Está bien. estaría, perdón, pero ahí estaría alterando el espíritu de la ley.
a través. Sí, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Sí. O sea, hay decretos reglamentarios que modifican mucho el impuesto. No tendrían que hacerlo porque lo modifican mucho. O sea, modifican el espíritu de la ley. No tendrían que hacerlo. A eso habrá hecho referencia Antonio Crico el lunes. Bueno, ¿algo más? Ya está terminando el Zoom. Muchísimas gracias. Buen De fin de. nada. Gracias a ustedes. Gracias, Buen fin de, doctor. hasta luego, Muy Ronnie. amable. Gracias. Bueno, chicos, Muy amable por la nos clase. vemos. Gracias. Gracias a Chao. ustedes. Hasta la semana que viene.